El día de ayer estuvimos hablando sobre los controladores y vi que una parte quedó muy libre, que es la parte de las URLs. Y a pesar de que puede ser algo sencillo, como lo vemos aquí, una URL, muchas veces desconocemos las partes de las que está conformada una URL. Entonces, para ser buenos desarrolladores web, tenemos que tener criterios para definir estructuras jerárquicas correctas en la URL. Créanme que muchos de los proyectos en los que yo he estado involucrado, el mayor de los problemas que tienen incluso desarrolladores con mucha experiencia es esa capacidad de poder definir jerarquías específicas en una URL. ¿Y qué es una jerarquía? Una URL, por lo general, vamos a ver aquí un ejemplo, es algo como esto, ¿lo ven? Ahí está. Esa es una URL. Esta URL, cada una de las secciones tiene una finalidad específica, no está ahí por estar. Entonces vamos a revisar. La primera parte de una URL es básicamente lo que se conoce como el protocolo. Es después de las dos barras para la izquierda. O sea, todo desde que empieza hasta las dos barras, esa parte es el protocolo. Esto no nos importa mucho porque como estamos desarrollando la parte web, entonces siempre va a ser HTTP o HTTPS. Hay otros protocolos, definitivamente sí, pero esta parte de adelante es la que se conoce como la parte del esquema o protocolo. Después de esa parte viene lo que se conoce como el nombre del host, que es el servidor en donde está alojado nuestra aplicación web. En el caso de nosotros, del proyecto que estamos trabajando, ¿cuál es el nombre del host? Exacto, localhost. Localhost. Y si nosotros quisiéramos que alguien se conecte a la aplicación web que estamos trabajando desde otra computadora, ¿qué condiciones debería reunir esa computadora? O sea, ¿podemos decirle a alguien en China, conéctate a este aplicativo que estoy viendo en mi curso? ¿Es posible eso? Creo que eso es dependiendo. Si está conectado a la misma red, sí podría acceder. ¿Accedería a Pero través de qué? del puerto. ¿Del puerto o de la No, dirección no, de la IP? dirección IP. De la dirección IP. Exactamente, exactamente. A través de la dirección IP, siempre y cuando esté dentro de nuestra misma red, ¿no? Muy bien. Felicitaciones, Darío. Así, chicos, participen, por favor. Participen, es importante para ir viendo qué puntos tenemos que reforzar. Entonces, bien, en el caso de nuestro proyecto es localhost, pero ¿por qué localhost? Porque todas las computadoras vienen configuradas para que cuando alguien haga una petición a localhost, la petición se vaya directamente a la misma computadora. Entonces, por eso usamos localhost, esa es la parte del host. Luego viene la parte del número de puerto. Cuando es 80, no es necesario ponerlo. Por ejemplo, yo voy a entrar en la página, si yo le pongo puerto 80, a ver, ¿qué pasó? Bueno, está aquí, tiene, ajá, ok, está con HTTPS. Si se dan cuenta, si le pongo puerto 80 y le quito el HTTPS, va a la misma aplicación. ¿Por qué? Porque el puerto 80 es el que no se pone, el puerto por defecto. En el caso de nosotros, estamos utilizando el puerto 8080 en esa sección, ¿no? Luego viene la parte más complicada, créanme que es la más complicada de definir al momento que estamos implementando un proyecto. Cuando desarrollamos una API REST, cuando desarrollamos una aplicación web, esta parte que es la porción la jerárquica o la parte que define la jerarquía de la página es donde muchos se equivocan y terminan creando árboles invertidos de jerarquía que al final terminan careciendo de todo sentido. Esta parte es la que define en qué nivel de la página web nosotros estamos. Por ejemplo, aquí, vamos a ver algo por aquí. Mira, en GitHub, ¿ok? Aquí en GitHub nosotros tenemos esta parte, que es el hostname, el puerto, que obviamente es el 80, está implícito, aquí está el protocolo, pero miren, aquí hay una jerarquía, aquí hay una jerarquía. Esta jerarquía, ¿cómo está definida? El nombre de usuario, que es lo que está en más alto nivel. Dentro del nombre de usuario están los proyectos que está creando ese usuario, ¿ok? Y dentro de esos proyectos, del proyecto en este caso, por ejemplo, que es el course Java Full Stack, hay una carpeta que se llama tree, que es como el árbol, que almacena las ramas, y aquí está la rama main. O sea, yo al leer esta sección, esta porción jerárquica, yo debería entender en qué parte de la aplicación web estoy. Porque si yo lo pusiera, por ejemplo, así, cursos,
Así, ok. Entonces se supone que yo debería, si yo me posiciono aquí en curso, yo debería ir al proyecto, ¿no? Al proyecto que he creado en GitHub. Sí, pero ¿y ese proyecto de quién es? ¿A qué organización le pertenece? ¿Se dan cuenta que ya empieza a carecer de sentido? En cambio, si yo borro una parte aquí, ¿ok? Voy a la raíz de este proyecto. Entonces, vamos a hacer así. Por ejemplo, yo borro esta parte de aquí, ok, yo voy a la carpeta del proyecto. Y así sucesivamente. Eso es porque está bien estructurado la parte jerárquica y esta parte jerárquica es la que nosotros estamos trabajando en nuestros controladores. ¿Ok? Por eso esto es muy importante. Luego viene la parte de los parámetros de consulta. Estos parámetros de consulta son opcionales y van al final de la URL, antecedidos por un signo de pregunta, y por ejemplo, puedo ponerle param1, ok, puedo ponerle más, con un símbolo de un ampersand, pongo param2. Esto no afecta o no debería afectar la navegación hacia una página. ¿Por qué? Porque estos parámetros solamente sirven para realizar lógica interna, pero yo no debería afectar ninguna página al poner este tipo de parámetros, en teoría, ¿no? Ok, eso es algo que quería aclararles, chicos. No sé, ¿aquí tienen alguna consulta? ¿Les quedó clara esta parte? ¿Vale?